Hola, ¿qué tal? ¿Cómo han estado? Espero que hayan disfrutado la sesión. Este video es para concluir y retomar algunas ideas importantes respecto a lo que hemos visto. Primero que nada, hay que hablar sobre los presocráticos. Los presocráticos, como ya vimos, son una serie de filósofos que reflexionan y inician la reflexión filosófica. También se ubican antes de Sócrates, o se llaman de ahí el nombre presocráticos, pero lo importante de ellos es que tratan de responder a una pregunta: ¿cuál es el origen del universo? ¿Cuál es la característica de su respuesta? Que tratan de hacerlo rompiendo la inercia del pensamiento religioso y del pensamiento mítico. Tratan de responder usando de forma coherente la razón para profundizar en la realidad y así dar respuesta a esta pregunta. De tal manera que no es tan importante la respuesta en sí misma, ya que algunos dan respuestas muy simples, como el agua, el aire, etcétera, sino lo más importante es la manera de responder a esta pregunta, la forma de pensar. Es decir, planteando ya la reflexión filosófica usando principalmente la razón. La siguiente etapa de nuestra sesión fue revisar algunos puntos sobre la creencia de la creación. Hay que recalcar aquí que la creación como tal no es una concepción filosófica, ya que sus fuentes son religiosas, sino es una creencia religiosa que tiene fundamento en libros religiosos y en tradiciones religiosas. Primero que nada, sobre la creación, hay que recalcar que dentro de esta concepción hay algunas maneras de entender la creación que no están peleadas con la idea del Big Bang o con la teoría del Big Bang, ya que lo importante para ellos es que la idea central, la idea fundamental es que Dios es creador. De tal manera que, aunque algunos plantean la idea de la creación de una manera literal, como viene planteada dentro de los textos judeocristianos, es decir, en 7 días, creación del primero del hombre, los animales tal y como son, etcétera, etcétera, y hay algunas discusiones en Estados Unidos y en algunas partes del mundo que no nos vamos a tener aquí a revisar. Si les interesa este tema, hay muchísimo material, les recomiendo que revisen los artículos de la revista Skeptic Magazine, donde vienen muchísimos análisis desde la perspectiva científica, analizando también la perspectiva de la creación. También hay algunos documentos religiosos que hablan sobre esto, particularmente los documentos del Papa Juan Pablo II alrededor del año 2000. Él hizo alguna revisión sobre esta concepción de la creación, que me parece interesante si es lo que ustedes quieren investigar y profundizar. Sobre la creación es importante también, ya para resumir, declarar que aunque se plantea desde una manera quizá un poco literal, las consecuencias del modelo universo de la creación son las siguientes. Primero que nada, si se entiende la creación desde una perspectiva literal de Dios, crea el mundo en 6 días y descansa el séptimo, etcétera, etcétera, el universo se entiende como algo estático. Eso sí, en la creación como tal, Dios es el origen de todo, y el concepto fundamental es que Dios crea de la nada. Antes de que Dios haya creado, no existe nada. Y una concepción que en cualquier planteamiento de la creación está presente es que el universo tiene una función, tiene una misión, tiene una orientación, y esta orientación dentro de algunas concepciones es que es el hombre. Es decir, el centro y el fundamento de toda la creación sería el ser humano. Es decir, que la creación entera fue para servir al ser humano. Esta concepción es la principal en la mayoría de las concepciones sobre la creación. La teoría del Big Bang. Dentro de esta teoría, es una teoría científica, que hay que recalcar que el nombre no es el más adecuado. Realmente el nombre de Big Bang no es el adecuado, ni refleja realmente la concepción que deviene de la interpretación de los datos que tiene la ciencia.
Lo que sí hay que entender que es una metáfora. La palabra Big Bang es una metáfora para explicar los datos que hasta ahorita tenemos sobre el origen del universo. De tal manera que no es tan importante el origen para la teoría, sino más bien cómo se fue dando esta implosión o explosión del universo. De tal manera que hay que entender que el Big Bang o esta expansión del universo, desde un punto en el cual era bastante comprimido, es un proceso lento y complejo. De tal manera que el universo, desde la perspectiva filosófica, entendido desde la teoría del Big Bang, el universo es algo movible, es algo dúctil, que no tiene una inteligencia que lo dirige, sino que es un proceso que va cambiando y que va expandiéndose, pero no parece que tenga una misión o una inteligencia que dirija este proceso. Dentro de esta cuestión está también la teoría de la evolución, como una teoría que plantea y explica cómo es el origen de la vida. Para la evolución, la vida es algo complejo y el resultado de un proceso que no es necesariamente progresivo, sino puede darse retrocesos, avances, y también se dan saltos de alguna manera mediante mutaciones. Y estas mutaciones y estos cambios y estos avances, no hay un objetivo claro de por qué se dan, sino simplemente los permanecen aquellos rasgos que permiten a una especie sobrevivir y permanecer como especie. Y parece que los cambios y mutaciones son aleatorios y no están regidos por una mente o por una inteligencia, sino son simplemente por azar. Esta es la concepción de la evolución. Les recuerdo, no necesariamente niegan la cuestión de Dios como origen, sino simplemente explican cómo se ha dado hasta ahorita el proceso desde el inicio del universo hasta nuestros días. Muchas gracias.